Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. En este caso, esta vendría a ser pues nuestra actividad de aprendizaje número 7. El tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar sobre el entorno de Microsoft Excel. Es hablar sobre el entorno, la descripción, la personalización de lo que viene a ser pues la interfaz, ¿no? De lo que vendría a ser, en este caso, esta hoja de cálculo electrónica de Microsoft Excel. ¿Estamos? Bien, jóvenes, entonces, sin más preámbulo, iniciemos. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues es importante recoger sus saberes previos respecto al tema. Y aquí planteo una primera pregunta, ¿no? ¿Qué podemos realizar con Microsoft Excel? No sé si hay algún voluntario que quiera participar. Para hacer tablas, Ya, tablas de datos. Ok. claro, de cuentas. Ya, ¿solamente para crear tablas o podemos aplicar fórmulas, funciones, Bueno, para gráficos? las cuentas se podría usar las fórmulas. Ya, ok. O sea, digamos que dentro de este programa, ¿no? Dentro de Microsoft Excel, básicamente es considerado una hoja de cálculo, ¿no? Dentro de este software, en realidad, no solamente podemos crear tablas de datos, sino que también podemos aplicar funciones o fórmulas que existen dentro de Excel, como por ejemplo aplicar funciones matemáticas, funciones estadísticas, poder aplicar funciones lógicas, funciones de texto, condicionales, etcétera. Incluso hasta funciones de base de datos. La herramienta de Excel es una herramienta muy potente porque en cierta manera nos ayuda a organizar mejor la información a través de tablas de datos y sobre todo que nos va a ayudar enormemente a realizar cualquier tipo de cálculo matemático o estadístico. En ese sentido, pues es una herramienta que nos va a servir enormemente para poder organizar mejor nuestra información, sobre todo información como usuarios que nosotros podemos manejar. Por otro lado, también se dice que dentro de Microsoft Excel podemos llevar a cabo una serie de gráficos estadísticos. ¿Okay? Con Excel tú puedes crear también no solo gráficos estadísticos, sino también gráficos dinámicos, como por ejemplo también la creación de tablas dinámicas, ¿no? Es una herramienta en realidad muy potente porque tiene una variedad de opciones que te van a facilitar no solamente el registro de la información, sino poder llevar a cabo el análisis de los datos. Puedes hacer analítica con Microsoft Excel en función a la información que luego tú tienes que ir, digamos, graficando a través de este software. Tenemos una siguiente pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuáles son las herramientas de Excel que ustedes conocen? ¿Conocen alguna herramienta en particular dentro de Excel? ¿Alguien de ustedes, digamos que ya ha manejado Excel o ninguno? ¿Alguno de ustedes de repente lo ha usado, no sé, para registrar datos, de repente para lo que es el tema laboral? ¿Lo han empleado? Todavía, ¿no? ¿Todavía? Ya, ok, bueno. En todo caso, si no la han visto, pues va a ser la oportunidad para ver esta herramienta, así que por favor estén siempre atentos, sobre todo cuando entremos ya al tema de funciones o fórmulas, porque hay que conocer la sintaxis, la nomenclatura de las funciones para poder aplicar. Así que cuando lleguemos a ese tema, sí, por favor estén, como se dice, concentrados, ¿ok? Muy bien, entonces cuando nos dice cuáles son las herramientas de Excel que conoces, pues nos habla básicamente de qué opciones, ¿no? Tiene Excel. Tiene, por ejemplo, la herramienta filtro, tabla dinámica, gráfico estadístico, gráfico dinámico. También tiene la opción de tabla de datos, validación de datos.
También tiene la herramienta de formato condicional para aplicar formatos de celda en función a condiciones que podemos establecer mediante la configuración. Excel, como te repito, pues es una herramienta muy completa en ese sentido, ¿no? Bien, a continuación observemos el siguiente video que nos habla un poco acerca de este software de Microsoft Excel, en el cual pues nos va a resumir, ¿no? Cómo es que funciona, en este caso, Microsoft Excel. Veamos el video y luego comentamos. Desde que hice este video sobre cómo llevar un negocio pequeño, me llegan a mi cuenta de Instagram de personas que aún llevan sus cuentas cuadernos porque no saben utilizar esta herramienta. Así que, amigos míos, este curso es para ustedes y bienvenidos al capítulo número 3. Bien, para empezar, vamos a ver las diferentes formas de abrir Excel. Si ya tienes el icono en tu escritorio, simplemente basta hacer doble clic sobre él y se te abrirá el programa. La segunda forma de hacerlo es irte directamente a inicio y buscar el icono de Excel, que ahí me aparece aquí porque lo uso mucho. Pero si no te sale en esta parte, bajas un poco y buscas la letra E. Y ahí te aparecerá el icono donde con solo hacer un solo clic se te abrirá el programa. En un caso muy extremo, donde no veas el icono de Excel en tu escritorio y tampoco en el inicio, para saber si lo tienes instalado, vas a presionar la combinación de Windows más R, que te aparecerá este recuadro donde escribirás Excel. Haces clic en aceptar y se te abrirá el programa total. En caso de que no te salga, es porque no lo tienes instalado en tu ordenador. Si quieres que haga un video de cómo instalarlo, déjame en los comentarios que con mucho gusto lo haré, ¿vale? Una vez ya estemos en la interfaz de Excel, se nos aparecerán los archivos que ya hemos guardado recientemente y una serie de plantillas que el programa nos da libro en blanco. Hacemos clic aquí y como pueden ver se nos muestra ya lo que es Excel. Bien, les explico. Para no entrar en palabras técnicas, Excel es un programa informático creado para realizar tareas contables, financieras, administrativas, etc., con el fin de hacer cálculos matemáticos, estadísticos, más, con el menor tiempo posible. También sirve para llevar un control y un orden. Listo, suficiente teoría por hoy. Bueno, Excel funciona como un libro, ¿vale? Por eso que aquí dice libro 1. Este libro, como cualquier otro, está conformado por hojas, donde cada una es independiente de la otra. Si yo quiero que este libro tenga más hojas en las cuales tú vas a trabajar, me voy a este signo más que se llama hoja nueva. Al hacer clic, se le agregará otra hoja en este libro. ¿Y cuántas hojas le puedes poner? En realidad son muchas, pero eso depende del procesador de tu computador. Si quieres ver las celdas de cerca, te vas a la parte inferior derecha de tu pantalla y te encontrarás con este signo menos, que es para alejar, y este signo más, que es para acercar. Bien, en cada hoja hay filas, columnas y celdas. Las columnas son estas que están en vertical y se nombran por letras. Por ejemplo, la columna A, columna B, columna C, columna D. Las filas son todas estas que están en horizontal y están enumeradas. Por ejemplo, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y un largo etcétera. Y estos cuadritos que ven aquí se llaman celdas, que se pueden definir como el punto donde se encuentra una columna con una fila y se manejan por coordenadas. Es decir, esta es la celda A1, esta es la celda D2, esta es la celda M16. En esta parte yo puedo saber rápidamente en qué celda estoy ubicado. A la selección de varias celdas se conocen como rango. A medida que vaya avanzando el curso les explico cuándo debemos utilizar esto. Bien, amigos, aquí en la parte superior nos encontramos con varias pestañas o fichas que son descriptivas y cada una tiene sus herramientas para cumplir una determinada función. Por ejemplo, si yo quiero guardar un documento, me voy a archivo. Si quiero insertar una imagen, me voy a insertar. Pero en este caso solo vamos a trabajar con la pestaña o ficha de inicio y también con archivo. Bueno, si quiero empezar a escribir en una celda, hay dos opciones. La primera es posicionarte en ella y escribir algo como, por ejemplo, producto. O puedo también posicionarme en ella y escribir la frase en esta barra, por ejemplo, cantidad o precio. Yo quiero escribir frases largas, por ejemplo, inventario de materia prima.
Como podemos ver, esta frase no entra en una sola celda, así que lo que hacemos es ampliarla. Y eso lo hacemos situándonos al lado de la columna que queremos ampliar hasta que la flecha se convierta en cruz. Hago clic en ella, lo sostengo y luego la estiro hasta donde sea necesario. Pero si quieres que esa celda sea el encabezado de tu tabla que estés creando, esta opción no te sirve. Lo adecuado sería combinarla para que no te altere toda la columna. Y eso lo hacemos seleccionando todas las celdas que queremos agrupar. Nos vamos a inicio y seleccionamos esta opción que dice combinar y centrar. De igual manera, si quieres ampliar una fila, hacemos casi el mismo proceso, pero esta vez nos vamos a la fila, situamos en la línea, cuando esta flecha se convierte en cruz, hago clic, lo sostengo y arrastro el mouse hasta donde considere necesario. Pero si lo que quieres es ampliarla sin que se te altere toda la fila, puedes insertar una nueva. Y dependiendo de la situación, en este caso tienes dos opciones. La primera es que si quieres que aparezca una fila nueva encima, buscas el número de la fila, haces clic derecho en él y luego clic izquierdo en insertar. Luego lo seleccionas, combinas y seleccionas. Pero si quieres que la fila aparezca debajo de esta, te vas al número de la fila que está debajo, clic derecho, o clic izquierdo en insertar, combinas y centro. Ahora yo quiero que la letra de este encabezado sea más grande. Simplemente hago clic en ella, me voy a inicio y tendré dos opciones. La primera es seleccionar el tamaño de la fuente exacto en este recuadro o seleccionarlo a la medida en la letra A mayúscula, si quiero que sea más grande, o en la minúscula, si quiero que sea más pequeño. Bien, ahora yo quiero que las letras de este encabezado sean de color azul. Hago clic en la celda, me voy a inicio y aquí donde dice color de fuente, abro todos los colores y selecciono el azul con clic izquierdo. Si yo quiero que este título resalte más, hago clic en la celda donde está la palabra o la frase. Me voy a inicio y hago clic en negrita. O simplemente pulso la combinación control más N. Bien, si quieres que esto tenga un aspecto de tabla, hay que aplicarle borde. Para ello, primero, selecciono todo el rango donde quiero que se apliquen los bordes, clic al inicio, clic izquierdo sostenido y voy bajando con el mouse. Una vez esté todo seleccionado, me voy a esta opción que dice aplica bordes a las celdas actualmente seleccionadas. Hago clic aquí y se me muestran todos los formatos de bordes que hay. En este caso, yo utilizaré esta que dice todos los bordes. Pulso Enter o hago clic en cualquier celda y listo, ya has creado una tabla. A esta hoja que se llama hoja 1 le podemos cambiar el nombre. Para hacerlo, te posicionas en ella, haces doble clic y sin borrar nada, escribes cómo la quieres llamar. En este caso, vamos a llamarla primera tabla. Vamos ahora para la siguiente hoja que es la número 2. Si hacemos clic en ella, te darás cuenta que esta hoja está totalmente vacía. Si quieres hacer esta misma tabla en esta hoja, no tienes por qué hacerla de nuevo. Solo basta con irte a la hoja anterior, seleccionas toda la tabla, pulsas el clic derecho y le das en copiar o pulsas la combinación de control más E, que es lo mismo. Ahora te vas a la siguiente hoja, haces clic derecho otra vez y aquí donde dice opciones de pegado, para no complicarte, escoges la primera. O puedes pulsar la combinación de control más V, que es lo mismo. Bueno, ahora yo quiero que esta celda tenga un fondo anaranjado y para colocárselo me voy a la misma pestaña de inicio y en este recipiente de pintura que ven aquí, que se llama color de relleno, hago clic y me encontraré con muchos colores, pero en este caso yo voy a elegir el color naranjado. Bueno amigos, Excel es una herramienta que ayuda a hacer una determinada acción en menor tiempo y la secuencia es un ejemplo de ello. Lo pongo en contexto. Si yo quiero hacer un listado del 1 al 10 o hasta donde yo quiera, en vez de enumerar manualmente, que me llevaría muchísimo tiempo, puedo realizar esta acción en segundos. De esta manera, solo coloco el número 1 debajo del número 2, selecciono y como puedes ver aquí tengo una cruz grande, pero si me posiciono en la esquina inferior derecha, te puedes dar cuenta que se pone más pequeño. Cuando esté así, hago clic sostenido y arrastro todo hasta donde lo necesite. Y automáticamente el sistema me sigue la secuencia. De igual manera, si quiero hacerlo de 2 en 2, pues escribo el número 2, debajo del 4, selecciono, hago clic sostenido, arrastro hasta donde quiera y Excel me sigue la secuencia.
Pero ojo, si yo escribo solamente el número 1 y lo arrastro, Excel entenderá que debe repetir lo mismo en todas las celdas. Bien, vamos para la siguiente hoja, pero antes vamos a darle un nombre a esta misma, que se llama secuencia. Y como les dije anteriormente, hago doble clic y sin borrar nada, escribo el nombre. Ya que estamos en la hoja 3, nuevamente te das cuenta que está totalmente vacía. Y aquí les voy a enseñar a cambiarle el tipo de letra a un texto. Y vamos a aplicar una de las cosas que hemos aprendido desde el principio. Bueno, primero vamos a seleccionar desde la columna C hasta la columna G. Y sin soltar el mouse, seguimos desde la fila 1 hasta la 3. Nuevamente en la pestaña de inicio, hacemos clic en combinar y centrar. Escribimos el siguiente texto, curso de Excel capítulo 0. Ahora si quieres que este texto esté alineado en el centro, haces clic en la celda, te vas a la pestaña de inicio y haces clic aquí en esta opción que dice alinear en el centro. Y como puedes ver, la celda sigue seleccionada. Ahora sin mover más nada, para cambiar el tipo de letra, te vas a esta opción que dice fuente y vas a escoger la que quieras. En este caso, yo voy a elegir esta. Bueno amigos, hagamos de cuenta que este es un documento muy importante y lo queremos guardar. Sin importar en cuál hoja te encuentres, ya que todas hacen parte del mismo libro, haces clic en la pestaña de archivo, luego haces clic en guardar como, haces clic en examinar, le cambias el nombre, a modo de ejemplo lo llamaré mi primer texto. Eliges en qué parte lo quieres guardar, preferiblemente en el momento, vamos a guardarlo en el escritorio, haces clic y por último pulsas guardar. Si quieres cerrar el documento, haces clic en la X que está aquí y listo. Si te puedes dar cuenta, aquí en nuestro escritorio está el documento que acabamos de guardar. Vamos a abrirlo, te das cuenta que es el mismo. Listo amigos, esto es lo más básico que puedes saber de este. En el próximo capítulo ya les enseñaré a aplicar fórmulas y muchas otras funciones. Recuerda que si deseas apoyar este canal, suscríbete, activa la campanita, regálame un like, comenta y comparte el video con quien lo pueda necesitar. Te dejo el link de todas mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el próximo video. Ok, jóvenes, ¿cuál es el logro de esta sesión? ¿Cuál es la finalidad? Pues bien, se busca básicamente que ustedes como estudiantes apliquen las operaciones básicas que existen en el entorno de Microsoft Excel, ¿no? La idea es que ustedes puedan aplicar básicamente el tema de lo que viene a ser, pues, los formatos de celda, lo que viene a ser, por ejemplo, el tema de combinación de celdas, todo lo referente, pues, al tema que corresponde sobre los formatos que son importantes que se apliquen de alguna manera dentro de esta aplicación. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, de esa forma es como se pueden, pues, aplicar los formatos como vimos en el video y este es, digamos, el objetivo de esta sesión. Bien, ¿cuál es el temario que vamos a abordar el día de hoy dentro de nuestra sesión de clases? Básicamente que ustedes puedan crear y que puedan también generar un nuevo libro, es decir, que puedan generar un nuevo documento dentro de lo que vendría a ser el tema de Excel, ¿ok? También vamos a ver cómo poder seleccionar una fila, cómo poder seleccionar una columna. ¿Estamos? Todo eso también lo vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo modificar el tamaño del ancho de columna? Recuerda que en una columna lo que se modifica es el ancho. ¿Cómo poder, por ejemplo, insertar, por decir en este caso, cómo insertar una fila, cómo insertar una columna, ¿correcto? Eso también lo vamos a ver el día de hoy. Y también hablaremos del formato de celdas. El formato de celdas, ¿no? Hace referencia, por ejemplo, a lo que se llama la alineación, ¿no? Cómo poder alinear, por decir, una celda con respecto a lo que es su alto de fila, lo que es su ancho de fila. Y también dentro de lo que vendría a ser, pues, Excel, se pueden aplicar lo que se llaman los formatos condicionales. Entonces, también existe la posibilidad de poder asignar formatos de celda, ¿no? Dentro de lo que es, en este caso, Microsoft Excel, a través de una
condición, ¿no? Se puede aplicar sobre todo formatos en función a lo que vendrían a ser pues las condicionales. Y eso de alguna manera pues también se puede aplicar, se puede realizar. ¿Estamos? Bien. Como primer punto nos dice aquí cómo crear y cómo abrir un documento de Excel. Recuerden que el archivo principal que se crea dentro de Excel se llama documento. ¿Estamos? Para ser más específico le llamamos libro. ¿Ya? Al archivo, al documento que se crea en Excel se le llama libro. ¿Un libro qué contiene? Un libro contiene en realidad pues una colección de hojas de cálculo, ¿sí? Microsoft Excel es una hoja de cálculo que ha sido desarrollada por Microsoft, sobre todo para el sistema operativo de Windows. Cuenta, en este caso, con las siguientes opciones, ¿no? Cuenta con la herramienta, por ejemplo, en este caso, de la herramienta de gráficos, la herramienta de tablas dinámicas, y también cuenta con un lenguaje de programación en el cual podemos crear las famosas macros. Estas macros son básicamente pequeños segmentos de programación, son pequeños códigos de programación en el cual nosotros podemos codificar un algoritmo para llevar a cabo determinado cálculo, ¿no? O determinada operación a través del lenguaje de Visual Basic. Su lenguaje de programación que tiene Excel es de Visual Basic, ¿no? Por ejemplo, la gente de sistemas, ¿no? Los ingenieros de sistemas o los técnicos en informática que conocen del tema de programación, ellos pueden tranquilamente desarrollar aplicaciones dentro de lo que vendría a ser pues esta aplicación, ¿no? De alguna manera también pueden codificar, por ejemplo, para que los datos de una hoja de cálculo sean enviados a otra hoja. Y eso se aplica básicamente en función de una serie de algoritmos, ¿no? Una serie de programación. Muy bien, de alguna manera se pueden crear con Excel entonces aplicaciones básicas con pequeñas hojas de cálculo o inclusive se podría hacer mediante un nivel avanzado, es decir, mediante el uso pues de macros. Bien, ¿cómo crear un libro dentro de Excel, ¿no? ¿Cómo crear un libro? Podemos crear un libro a partir de una plantilla haciendo clic en el menú archivo, nuevo, y luego hacemos doble clic en la plantilla en blanco y empezamos luego ahí a ingresar la información. La otra forma de crear un libro es no usando una plantilla, sino creando un libro en blanco, ¿no? También aquí sale la opción de libro en blanco, haces clic ahí y se crea el archivo. O lo otro de abrir un documento, de abrir un libro de Excel, es haciendo clic en la lista de archivos que previamente hayamos aperturado. Se guarda como una especie de registro, ¿no? De todas las aplicaciones que nosotros hayamos trabajado, ¿no? Con anterioridad. Se guarda como una especie de historial. ¿Cómo guardamos un libro de Excel, ¿no? Bien, para esto nos vamos a ir, en este caso, al menú de archivo, ¿no? Y nos vamos a la opción de guardar como. Es casi similar como que estuvieras en Word, ¿sí? Menú archivo, guardar como. Inmediatamente se activa esta ventanita, este cuadro de diálogo en el cual nosotros vamos a ubicar primero la ruta. Es decir, ¿dónde quiero yo guardar mi documento? ¿Sí? Eso es lo primero que yo tengo que hacer, especificar la ruta donde es que quiero guardar el archivo, ¿sí? Tengo que definir una aplicación, ¿ok? Bien, lo que nosotros hacemos aquí para poder guardar, digamos, el libro como tal, primero ubicamos la ruta, ¿no? ¿Dónde es la ubicación? ¿Dónde es la ruta? ¿Dónde vamos a guardar el archivo? Especificamos la ruta a guardar y luego te va a pedir el nombre. ¿Cuál es el nombre del archivo que vamos a especificar? Y luego hacemos clic en el botón guardar. Y de esa manera estaríamos guardando el libro. Bien, ¿cómo seleccionar una fila? ¿Cómo seleccionar una columna o una hoja de cálculo completa?
Podemos seleccionar celdas y rangos de celda en una tabla, al igual que lo haría pues una hoja de cálculo. Pero la selección de las filas y las columnas de la tabla pues es distinta a la selección de columnas y filas de la hoja de cálculo. No hay que confundir fila con columna. Por eso es importante conocer el teclado de nuestro dispositivo. Pondríamos aquí la tecla Escape, la tecla Control, la tecla Windows, ¿sí? La tecla Alt, barra espaciadora, y las teclas direccionales, que esto nos va a permitir incluso desplazarnos dentro de la hoja de cálculo. Existen algunas funciones, ¿sí? Algunas funciones básicas del teclado, los cuales se llaman teclas de función, que también lo vamos a tener que usar en Excel. Por ejemplo, con la tecla F4, una celda relativa se puede convertir en absoluta. Entonces, aquí, por ejemplo, juega un papel fundamental, ¿no? El tema del teclado. El asterisco tiene que ver con la multiplicación, el signo menos es para restar, el slash pues tiene que ver con la división, el signo más es el tema de la suma, el enter es para poder en este caso, como se dice, confirmar un dato, ¿no? Aceptar un dato. Dentro de lo que son los cursores, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es la hoja de cálculo, el puntero del mouse puede cambiar su apariencia. En este caso tengo el puntero, ¿no? A manera de una cruz, que es para seleccionar celdas. El tema del cursor en negrita, que es para copiar o rellenar, ¿no? Los valores, simplemente arrastras y automáticamente baja. También está la flechita hacia la derecha, que es para completar las filas. Flecha hacia abajo, que es también para poder, en este caso, seleccionar las columnas completas y va siempre hacia la parte inferior. Y esto es para poder ampliar el ancho de columna o ampliar el alto de la fila. Manipulación de las celdas. Para poder manipular una celda, lo que hacemos es seleccionamos una celda, ¿no? Haces clic sobre ella y luego un segundo paso es hacer la selección de todo un rango de celdas. Aquí tú puedes seleccionar los valores de toda la columna, ¿no? Que se encuentran, o en todo caso hacer clic en la fila, ¿no? Clic en la fila izquierda, se hace clic y de alguna manera pues se puede hacer la selección entera incluso de la hoja de cálculo, ¿no? Haciendo clic acá en la parte superior. Entonces podemos seleccionar filas, ¿no? De forma horizontal, de forma vertical, lo que son un grupo de celdas, ¿no? De la columna, y el hacer clic acá es para seleccionar pues toda la hoja de cálculo. También podemos modificar el tamaño e insertar una fila o una columna dentro de la hoja de cálculo si en algún momento queremos añadir más columnas o más filas dentro de la hoja de cálculo, pues también se puede realizar. Simplemente haciendo un clic derecho sobre la columna, ¿no? Y nos vamos a la opción de insertar. También puedo hacer clic derecho sobre la columna, eliminar. O clic izquierdo sobre la columna, eliminar, clic izquierdo sobre la columna, insertar. De esa forma también se puede. ¿Podemos insertar o eliminar una columna? Sí, podemos hacer un clic derecho para insertar una columna o un clic izquierdo para insertar sobre la fila, ¿no? Hacemos un clic izquierdo para seleccionarlo y luego con un clic derecho sale este menú contextual en el cual podemos o insertar datos o eliminar datos según sea el caso, ¿no? También podemos establecer el ancho, un ancho específico para una columna, ¿no? ¿Qué hacemos? Seleccionamos, en este caso, la columna de la cual nosotros queremos cambiar su ancho y ahí también simplemente lo arrastramos y es, digamos, el hecho de poder modificar el ancho de la columna. En la ficha inicio vamos a encontrar la opción de formato y ahí tenemos el tamaño de celda, en la cual podemos hacer clic en el ancho de columna.
En el cuadro de ancho de columna escribimos el valor que deseamos y luego hacemos clic en el botón aceptar. Cuando hablamos del formato de celdas, no es indispensable en el funcionamiento de las hojas de cálculo, pero podemos ayudar a tener una mejor visualización y entendimiento de los datos con el formato de celdas. ¿Ya? No es indispensable, pero en algunos casos sí se puede aplicar formatos de celda. Los formatos de celda, jóvenes, tienen que ver como, por ejemplo, que un rango de celdas permita aceptar, por ejemplo, valores numéricos y de repente queremos asignarle el símbolo de soles, el símbolo de dólares, etcétera, ¿no? Entonces eso también se puede configurar con el símbolo de moneda, ¿no? Dependiendo de los datos que querramos insertar, ¿no? Dentro de lo que es el formato en Excel, tenemos las siguientes opciones, ¿no? Por ejemplo, tengo fuente, tengo lo que es alineación, bordes, relleno y lo que se llama número, ¿sí? Estas son, digamos, las opciones de formato que yo puedo encontrar dentro de Excel, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el tipo de fuente, ¿no? Es más o menos aquí, uno indica qué tipo de fuente es, si es Arial, si es en este caso Calibri, ¿no? O por decir Trebuchet, uno aquí elige qué tipo de fuente quiere y el tamaño de fuente, ¿estamos? Cuando tú ingresas a la opción de párrafo, por ejemplo, se va a activar justamente las opciones para poder acceder a lo que sería pues la configuración del tipo de fuente. También está, por ejemplo, lo que se llama la alineación de la celda, ¿no? En una celda está la alineación izquierda, derecha, al centro, superior, inferior, al centro, ¿no? Que son, digamos, los tipos de alineación, ¿correcto? Y una vez que nosotros configuramos este tipo de alineación, ¿no? De lo que viene a ser pues la alineación de la fuente y todo ello, podemos además acceder al formato de la celda. Y aquí en el formato de la celda es donde nosotros vamos a poder configurar el tipo de fuente, el estilo de fuente, si es negrita, cursiva, subrayado, también el tamaño, ¿no? Qué tamaño de fuente quiero de repente yo utilizar, eso también se puede aquí configurar. Otra de las opciones que también cuenta Excel es la opción, por ejemplo, de copiar formato. Tú puedes a una celda establecer el formato, como por ejemplo negrita, color de relleno, el color de letra, etcétera, y esas características de esa celda, si tú quieres, lo puedes copiar, copias ese formato y lo puedes aplicar sobre otras celdas. Entonces, esas son, digamos, otra de las opciones de poder dar formato a Excel, ¿no? El copiar formato, el combinar celdas, porque las celdas también se pueden combinar. Una celda tiene un nombre, por ejemplo, esta celda vendría a ser B2, siempre es columna y luego es la fila. B2, siempre es así, columna y fila. Ya, nunca decimos 2B, nunca es fila, columna, no es al revés. Columna y fila, B2. Celda A1, celda B1, son sus coordenadas. Entonces yo podría combinar B1 y B2. Se puede también combinar celdas. Podemos insertar imágenes también dentro de una hoja de cálculo. Podemos también borrar el formato que hayamos dado. Se pueden borrar formatos. Podemos combinar las celdas, ya sea de forma horizontal, vertical, central, ¿no? Incluso podríamos hasta separar las celdas. Y además también nos da la opción de alineación. Nosotros también podemos alinear en cierta medida el contenido de la celda. Eso también se puede. Entonces, esas son, digamos, las principales opciones que tiene pues la opción de formatos en Excel, ¿no?
Bien, jóvenes, pasemos ahora a lo que vendría a ser nuestra actividad sincrónica, ¿sí? Vamos entonces a hacer uso, ¿no?, de la aplicación de Excel. Bien, para poder acceder a Excel, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Windows R, hacemos Windows R para poder, en este caso, activar, ¿no?, la ventana de ejecutar, y aquí colocamos la palabra de Excel. Ahí está. Colocamos ahí entonces la palabra Excel. Y automáticamente lo que va a suceder es se va a cargar el software, se va a cargar la aplicación. Esperamos un momento. Entonces tenemos aquí lo que se llama, ¿no? Tenemos aquí lo que se llama la aplicación de Excel, ¿no? Acá está ya Excel. Acá está nuestra hoja de cálculo, miren. Ahí está. Ahí está la aplicación. Tal cual está, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, lo que se llama las columnas, ¿sí? Aquí tenemos las columnas. Ahí están las columnas. Estas son las columnas. Las columnas generalmente pues tienen en la parte superior una letra. Y las filas en la parte inferior tienen básicamente un número, ¿sí? Tenemos básicamente un número para identificar a las filas. Y lo que yo te decía, ¿no? En una fila, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que yo manipulo? El ancho. Ahí está. ¿Qué cosa manipulo en una columna? El ancho. Esto vendría a ser el ancho, mira, de la fila. Ahí está. Eso es el ancho de la fila. Entonces, siempre en una columna se manipula lo que es el ancho de la fila. Y ahí está. Ahí yo estoy manipulando, ¿no? Ahí yo estoy manipulando lo que se llama el ancho. ¿El ancho de qué? El ancho de la columna. ¿Listo? En la parte inferior aparece aquí el nombre de la hoja de cálculo. Por ejemplo, acá dice hoja 1. En la parte inferior yo puedo agregar una nueva hoja. Tengo la hoja 1 y tengo la hoja 2. Entonces, a la hoja 1, por decir, yo puedo decir aquí, ¿no? Lista de medicamentos o listado de medicamentos, o simplemente se puede llamar la hoja de cálculo, así, medicamentos. Pues tengo mi hoja de cálculo que hace referencia, en este caso, a los medicamentos. ¿Listo? Bien, entonces, nosotros tenemos ya nuestra hoja de cálculo que se llama medicamentos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría tranquilamente empezar ya a registrar la información. En la parte superior aparecen, mira, las opciones que yo te decía, la ficha inicio, la ficha insertar, disposición de página. Acá están, mira, estas opciones, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, fórmula, todo esto. Entonces, de repente yo acá digo clic derecho y desactivo la opción de contraer. Al desactivar la opción de contraer, ¿no?, ya no se oculta. Porque si yo en este caso lo desactivo, se oculta. Si hago clic acá y le digo clic derecho, contraer, ahí está. Se activa tranquilamente. Y ahí tengo las opciones, ¿no? Ahí tengo yo las opciones que me están en este caso, ¿ya? Entonces, de esta manera yo puedo, digamos, acceder a estas opciones de las cuales te estoy comentando. Bien, voy a crear un registro de medicamentos. Entonces, yo aquí voy a colocar la palabra código medicamento. Es decir, código del medicamento. Ahí está. Por aquí voy a colocar lo que es la descripción del medicamento. Digo, descripción del medicamento. Ahí está. Doble clic para autoajustar.
Puedo por acá también colocar lo que se llama el precio unitario. Ahí está. Aquí puedo colocar lo que se llama el precio de venta, precio unitario, precio de venta. Y aquí tengo lo que se llama el stock. Entonces, de esta manera, yo acá coloco los bordes, ¿sí? Tal cual está. Y le voy a dar un color de relleno, por decir este de aquí, en azul. Lo pongo en negrita. Y ahí está. Y ahí tengo el formato que estoy configurando. De repente quiero configurar el alto de la fila. Le pongo alto de fila 20 píxeles. Alto de fila 20 píxeles. Quiero de repente que tenga un poquito más. Digo clic derecho, repito, clic derecho, alto de fila 30 píxeles, por decir. Entonces ahí coloco el valor de 30. Y aquí ya yo le pongo los bordes, ¿no? Y estoy con el zoom al 150% estado. Ese es el 100%. Y yo aquí simplemente colocaría los medicamentos que de repente voy a registrar, ¿no? Por decir, coloco el siguiente medicamento. Amitriptilina. Ahí está, por decir de clorhidrato. Clorhidrato. De 25 milímetros. Digo 25 milímetros mg en tableta. Ya, por ejemplo, tableta vendría a ser pues la presentación. Si yo deseo, puedo colocar acá una columna que se llame, en este caso, presentación. Y aquí yo colocaría, por ejemplo, la palabra tableta, por decir. Entonces, ya acá no pongo tableta. ¿Por qué? Porque ya estoy colocando el medicamento y la presentación. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto estará? Pues no sé, digamos 6.50. ¿No? Digamos que este es su precio unitario. Entonces yo acá estoy colocando su precio unitario. Y aquí tengo lo que se llama el precio de venta. Entonces, el precio de venta, por decir yo quiero que sea el precio de venta, quiero que sea un 30% más de lo que cuesta, por decir. Entonces digo, igual, selecciono el precio unitario, digo, el precio unitario va a ser igual a ¿qué? Nuevamente, al precio unitario, vuelvo a hacer clic, ¿no? Por 0.30, que es el 30%. Pero como estoy haciendo un cálculo matemático y aritmético, entonces lo que estoy haciendo aquí es una multiplicación y una suma, lo pongo entre paréntesis. Entonces sería 8.45. ¿Ya? Voy a ampliar el zoom para que puedas ver la fórmula. Ahí está. Este es el precio unitario. Yo he dicho que el precio de venta va a ser un 30% más, ¿no? Se va a incrementar el precio de venta en un 30% más de lo que le cuesta, digamos, a la farmacia ese medicamento. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He dicho que esto es igual a esta celda, en este caso a D3, ¿no? Digo, igual D3 más, entre paréntesis, digo, D3 más el 0.30%. Y esto me da, obviamente, en decimales, me da 8.45. Yo voy a aplicar acá, por ejemplo, un redondeo. Yo quiero que esto esté redondeado. Digo, redondear. Y voy a redondear, por ejemplo, a 2 decimales. Estoy usando ya una fórmula. Digo, igual redondear, paréntesis, y la fórmula que permite hallar el precio de venta, que es un 30% más del precio unitario. Entonces, si yo digo D3 por 0.30 es el 30%, pero a ese monto le tengo que sumar el precio unitario para sacar finalmente el precio de venta.
La función redondear lo que va a hacer es que lo va a redondear a 2 decimales. Hace un momento me ha salido 8,45. Si yo doy Enter, a ver, ahí por ejemplo me está saliendo 8,45. Voy a decirle redondeado a 3 decimales. A ver, aquí por ejemplo me sigue mostrando 8,45, ¿no? Tendría que salir en este caso solamente que considere haber un decimal. Ahora sí, a un decimal. Ya es con un decimal para que como es .45 lo redondea a 50. Y ya está. Entonces, ya saqué el precio de venta. El stock son las cantidades de unidades. Digamos que en stock tenemos 50 unidades, es decir, 50 tabletas. Ahora, código de medicamento, tú le vas a poner un código. Por decir, el medicamento 00001, por decir. Entonces, este medicamento 001 que está acá, lo alineo. Y está, miren. ¿Y qué hago? Lo arrastro. Lo arrastro un poquito más. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Repito, estoy copiando el código. Mira cómo el puntero del mouse cambia automáticamente. ¿Te das cuenta? Mira, pongo ahí, cambio. ¿Y qué hago? Clic y arrastro. Y automáticamente se genera. Por ejemplo, aquí yo debería tener, ya, vamos a tener que registrar 20 medicamentos. Ya, ese va a ser, digamos, la tarea para esta semana, que ustedes ingresen 20 medicamentos con ese código, MED00, ¿no? 1 hasta MED020. Todas estas celdas van a tener un alto de fila. Y el alto de fila va a ser de 18, ¿sí? 18 píxeles. Ahí está. Aunque es mucho, ¿no? 15 le voy a poner. Alto de fila, 15 píxeles. 16 podría ser. 16 píxeles. Ahí está. Y ahora, esto que está aquí en la parte superior lo voy a combinar. Lo combino, lo centro. Y aquí voy a colocar un título. Digo, listado de medicamentos. Ahí está. Listado de medicamentos. Aumento la fuente y ahí está. Listado de medicamentos. Tengo el listado de medicamentos, calibre 12. Ahí está. Y todo esto que está acá, también lo voy a poner en 12 puntos. ¿Listo? Con sus bordes. Ahora, este precio unitario y este precio de venta representan dinero. Entonces digo, clic derecho, mira, formato de celdas, y estando dentro de la ventana de formato de celdas, elegimos la opción de moneda. Y aquí yo puedo usar el símbolo de soles. Digo, moneda, en este caso, símbolo de soles. Buscas por acá, ahí está, Español Perú. Contabilidad, Español Perú, 2 decimales. Aceptas y listo. Ahí está. En el caso del stock, sí al centro. Va línea al centro. Entonces, esto está con tamaño 12, ¿no? Esto también lo podría yo aumentar a 12 puntos, ¿no? Code medicamento, descripción del medicamento, con tilde, descripción del medicamento, la presentación, el precio unitario, el precio de venta y el stock. Muy bien, entonces ya yo he definido mi tabla de cuáles van a ser mis medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría acá? Simplemente completar la información, completar los datos de todos los medicamentos que en teoría pues voy a registrar o voy a comercializar. Por decir, ¿no? Digo acá, otro medicamento. Amlodipino, ese se llama, de 10 miligramos, 10 miligramos, 10 mg. Pues acá me indica, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Tableta. ¿Cuánto cuesta? Ustedes le ponen el precio, digamos, no sé, 10 soles.
Ahora, yo aquí apliqué una fórmula, dije que quería el 30%. Entonces, como ya está con fórmula, simplemente arrastro. Repito, me ubico en la celda, hago, ahí mira cómo cambia el puntero del mouse, ahí cambia el puntero del mouse, y simplemente arrastro. Y ahí está. Significa que lo he comprado a 10 soles, el 30% son 3 soles. Entonces, 10 más 3, 13. Ahí tengo. Y luego aquí yo iría ingresando las unidades. Entonces, de esa forma, yo tendría que ir registrando los medicamentos. Por ejemplo, Bactrim, digo, ¿no? Bactrim Forte, ¿no? De 800 miligramos, ahí está. ¿Eso en qué viene? Viene también en tableta. Si viene en tableta, ¿cuánto cuesta la tableta? No sé, digamos 12.50. Entonces, como ya está con fórmula el precio de venta, automáticamente sale, ¿no? ¿Cuántas unidades, no? ¿Cuántas tabletas? 80 tabletas. Y así sucesivamente hay que ir registrando, ¿ya? Repito, como tarea, hay que ir registrando una lista de 20 medicamentos, ¿ya? Para la siguiente clase, por favor, una lista de 20 medicamentos, que es lo que necesitamos para poder, en este caso, jóvenes, trabajar los datos, ¿ya? Para la siguiente clase necesito que tengan esto listo, ¿no? Esta información, ustedes completen los datos, ¿ya? Indican qué cosa es, si es tableta, jarabe, cápsula, inyectable, etcétera. Le ponen su precio unitario, pero aplicando la fórmula, ¿ya? Ahí está la fórmula. Voy a ampliar el zoom un poquito para que tú puedas verlo. A ver, permíteme. Ahí está. Ahí está. Igual redondear paréntesis. Y ahí está D3 más D3 por 0.30 y todo lo demás. Ya. Este sería la fórmula para poder, en este caso, hallar el precio de venta. Y listo. Arrastras nada más y listo. De esa manera, pues ya tienes el cálculo realizado, ¿no? De esa forma. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Guardamos el archivo. Menú archivo, guardar como. Menú archivo, guardar como, examinar. Menú archivo, guardar como, examinar. Y en la opción de examinar, vamos a buscar la ruta, donde quiero, en este caso yo, guardar mi documento. Digo que lo voy a guardar en la carpeta Mi Cache, en la carpeta, en este caso, de nombre Instituto Carrión. Ahí está. Y voy a guardarlo en este caso, el curso, ¿sí? Buscamos nuestro curso de ofimática, semana 7, y aquí pongo, por ejemplo, como nombre, digo, registro de medicamentos. Entonces, coloco el nombre del archivo, registro de medicamentos, y por defecto me dice cuál es la extensión del archivo. La extensión es un libro de Excel. Ahí está, libro de Excel. Y le digo guardar. Y listo. De esa manera ya el archivo de Excel se ha guardado, ¿no? Bien, jóvenes, actividad asincrónica. Tarea: desarrolle el ejemplo del documento realizado en clase, ver la videograbación de clase. Una vez terminado, subir el archivo de Excel. Van a subir el archivo de Excel, documento, en formato XLSX. Lo van a subir directamente sobre la actividad o lo pueden subir sobre mail interno. Ya también lo pueden subir por mail interno, que no es otra cosa que mensajería interna. Y en el asunto ponen así: tarea, semana 7, colocan el código, ¿sí? El código de la sección, sus apellidos y nombres, nombre del archivo, ponen ahí ustedes, en este caso, el código de su sección,
con sus apellidos y nombres, ¿no? Siempre el archivo con extensión XLSX. Ya, esta es la tarea. Hay que completar este cuadro con 20 medicamentos, ¿ya? Básicamente lo que hay que hacer es registrar 20 medicamentos, indicando la presentación del medicamento, y el precio de venta lo tienes que hacer de acuerdo a la fórmula que hemos aplicado, ¿no? Que es la fórmula, en este caso, igual redondear, paréntesis, D3, más entre paréntesis D3 multiplicado por 0.30, que es el 30%. Cierras paréntesis de la primera operación, punto y coma, la cantidad de decimales a redondear que sea a un decimal. Y cerramos paréntesis de la función redondear. ¿Por qué? Porque aquí me dice que el precio de venta va a ser 30% más de lo que cuesta, de lo que nos ha costado el medicamento. Por ejemplo, de 10 soles, el 30% son 3 soles. Entonces, dices 10 más 3, ¿cuánto es? 13 soles. Entonces, de esa manera, sacas tú el cálculo. ¿Ok? Y luego, una vez que has aplicado la fórmula, simplemente arrastras hacia todo lo demás. Entonces, basta que yo aquí simplemente ponga el precio, automáticamente ya se va a calcular el precio de venta. Para eso tienes que revisar la videograbación, ¿ok? Y registras, claro está, el stock de los medicamentos que vas a registrar. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende la tarea? ¿Sí? Solamente es el registro de medicamentos que les estoy pidiendo para la próxima semana. Bien, jóvenes, entonces envían el archivo en formato de Excel, lo pueden subir directamente en la actividad que ya se configuró o lo pueden enviar por mail interno. ¿Listo? Colocan ustedes siempre en su mensaje, indíquenme de qué semana es la tarea, el código de la sección, sus apellidos y nombres, lo mismo con el archivo para poder revisar. Fecha de entrega hasta el día domingo, ¿ya? Es decir, hasta mañana, hasta la medianoche, ¿ya? Si a alguien se le pasa la fecha y no lo puede entregar por la actividad, envíelo por mail interno para que tenga nota. Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá desarrollar trabajos, ya sean personales o trabajos académicos. La metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? Ya para ir terminando. Sobre Excel, la clase fue sobre Excel. Sobre Excel, ¿no? Bien, a ver, lo que hemos visto básicamente es hablar un poco del entorno de Excel. Hemos hablado sobre los formatos de celda, las opciones que nos da Excel para poder crear un documento, un libro, poder guardar el libro, poder aplicar el formato, combinar celdas, alineación de celdas, etcétera, ¿no? No considero que sea difícil, excepto el tema de las funciones o de las fórmulas. Ahí sí tienen que tener cuidado, siempre mirar la sintaxis. Y de alguna manera, ¿para qué nos sirve esta aplicación? Pues nos sirve para hacer cualquier tipo de cálculo, sobre todo matemático o estadístico que en algún momento nosotros necesitemos realizar, ¿no? Bien, consultas, jóvenes, preguntas, ¿ninguna? Ok, señores, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte y conmigo será hasta la próxima semana. Chau, chau.